Cleopatra, la famosa reina de Egipto, era conocida no solo por su belleza excepcional, sino también por ser una maestra del drama y la intriga. Así que, amigos, acérquense, pónganse cómodos, y prepárense para el chisme real más jugoso del antiguo Egipto. Todo comenzó cuando Cleopatra, apenas una adolescente, se encontró en medio de una pelea familiar que haría ver a cualquier telenovela moderna como un juego de niños. Su padre, el poderosísimo Ptolomeo XII, había fallecido y dejado el trono a sus hijos, Cleopatra y su hermanito Ptolomeo XIII, quien honestamente, no era el más brillante de la familia. En serio, su única contribución significativa fue mantener su toga libre de manchas de vino. Cleopatra no era de las que se quedaban de brazos cruzados. Así que, decidida a ser la reina, reclutó un ejército de leales y armó una trama tan enredada que los guionistas de Hollywood quedarían perplejos. Pero Ptolomeo XIII no era ningún santo. En un giro digno de los mejores thrillers políticos, expulsó a Cleopatra del palacio y se autoproclamó rey. Era como si Caín y Abel se hubieran encontrado con el padrino. ¿Y Cleopatra? Bueno, ella no iba a dejar que un mocoso le quitara el trono. Buscando ayuda, se fue a sacudir su melena y su encanto en los tribunales extranjeros. Es aquí donde nuestro relato se torna aún más sabroso. Cleopatra se enteró de que Julio César, el emperador romano, estaba de visita en Alejandría y decidió aprovechar. En una escena que inspiraría a generaciones de poetas y dramaturgos, Cleopatra se hizo llevar ocultamente hasta la envuelta en una alfombra. Al desplegarla, allí estaba ella, tan deslumbrante que César casi se atraganta con sus uvas. Julio César, siempre el estratega, decidió que una alianza con Cleopatra no sería mala idea. Juntos, conspiraron y lograron derrocar a Ptolomeo XIII, restaurando a Cleopatra en el trono de Egipto. Claro, la historia se calienta aún más cuando Cleopatra y César se vuelven amantes, recordándonos que la política puede ser tan apasionada como un culebrón de la tarde. Tuvieron un hijo, Cesarión, aumentando las apuestas en este juego del poder. Pero, queridos lectores, la cosa no termina aquí. Cuando César fue asesinado en el famoso Idus de marzo, Cleopatra se encontró soltera y nuevamente en una posición peligrosa. No tardó en fijar su mirada en Marco Antonio, otro peso pesado de Roma y sucesor de César. Oh, la señora sabía elegir. Cleopatra y Marco Antonio comenzaron una relación tan tórrida y pública que dejó a todo el mundo en shock. Juntos planearon unir sus fuerzas y dominar el mundo. Pero, como en toda buena historia de amor y poder, había enemigos y traiciones a la vuelta de la esquina. Octavio, el sobrino de César y rival de Marco Antonio, no se iba a quedar de brazos cruzados. Empezó una campaña intensa contra ellos, llevando eventualmente a la famosa batalla de Actien. Fue un desastre épico para las fuerzas de Cleopatra y Marco Antonio. Desesperados y rodeados, hicieron lo que cualquier pareja en un drama haría, optaron por el suicidio romántico. Cleopatra, en un último acto teatral, se dejó morder por una serpiente, añadiendo el broche final a una vida dedicada al espectáculo. Así terminó la vida de una de las mujeres más fascinantes de la historia. Cleopatra no solo fue una reina, fue una directora maestra del espectáculo de su propia vida, protagonizando dramas y tragedias que aún hoy se cuentan con asombro. Y vaya que sabía mantenernos interesados.